Profe, Dime. mire el WhatsApp, ahí le envío una foto. Que creo que eso es lo que usted me decía. Dale, en la explicación lo vemos en un ratito, ¿te parece? Voy a terminar la clase ahora y al tiro después por interno conversamos para ver cuál tiene las Ya. características que nos sirven. Gracias, Íñigo. Bueno, lo primero que quería comenzar es, ¿cierto?, con las características del sonido que ya empezamos a estudiar la clase anterior. Esto lo Sí. empezamos a ver de manera teórica, pero sobre todo lo vimos de manera experimental. Aquellos que mandaron sus experimentos, que la verdad es que estoy súper contento, chicos. Por una parte, porque todos los que mandaron su actividad, su experimento de los vasitos de agua, lo hicieron súper bien. La verdad es que estuvo espectacular. Quiero también felicitar delante de todos sus compañeros también al Matías Ramírez, que la verdad que se las mandó con una canción que hizo con los vasitos de agua. De verdad, sí, espectacular. Así que te felicito, Matías, delante de todos tus compañeros. Te motivaste mucho y fue espectacular. Y el resto también lo hizo súper, súper bien. La NASA, el Fabián y otros que me mandaron, ¿cierto? Lo hicieron súper, súper, súper bien. Así que estoy súper contento en ese sentido. Lo que sí hay que trabajar, chicos, es que también hay muchos que no me lo han mandado todavía. Aún pueden hacerlo ya, pero tienen que tratar de trabajar en eso de poder autogestionar su tiempo de mejor forma para poder cumplir con las tareas en los plazos que se establecen, ¿ya, chicos? Eso es lo que habríamos que mejorar. Bueno, entonces, volviendo al tema del tono, lo que nosotros vimos en el fondo a través de los experimentos fue una diferencia de tono. La cantidad de agua que había en los diferentes vasos generaba diferente nivel de vibración y por lo tanto diferente frecuencia. Y por lo tanto, manteniendo la misma intensidad en el golpe, ¿cierto? Porque la idea es que cada golpe a cada vaso era más o menos con la misma intensidad y eran los mismos materiales. Manteniendo la intensidad, si se acuerdan ahí, la frecuencia era diferente en el fondo, que es lo que explicaba de por qué el sonido se escuchaba de manera diferente. Entonces, la frecuencia que tiene un sonido es lo que nosotros, ¿cierto?, asociamos con los tonos, ¿ya? Esa es la característica aquí, el tono. Entonces, como ven en la imagen de arriba, las notas musicales, ¿cierto?, de cualquier instrumento, en la medida que se acerquen a esas frecuencias, por ejemplo, el do mayor, son 262 Hz, ¿se fijan ahí? Equivale, ¿cierto? Ustedes conocen la escala musical, ¿cierto? Do, re, mi, fa. Entonces Sí. va aumentando, ¿cierto? La frecuencia porque cada vez es más agudo, ¿cierto? Si comparamos el do, que es do, re, mi, fa, ¿cierto? Va aumentando, si se fijan ahí, la frecuencia y se hace más agudo el ruido. Hasta que llegamos, ¿cierto? Al si, que el si es muy elevado en cuanto a su frecuencia, y por eso es un tono muy agudo, ¿cierto? Si, do, son muy diferentes. Entonces, si se fijan ahí, tenemos la frecuencia de la onda de sonido. Así que las notas musicales básicamente son sonidos que emite un instrumento a diferentes frecuencias. También lo vimos nosotros con nuestro experimento de los vasos, porque también al golpear, ¿cierto?, los vasitos con diferentes cantidades de agua generaban diferentes niveles de vibración que se parecían mucho a las notas musicales. Así que ahí, para reforzar, ¿cierto?, el experimento que hicimos, tenemos la explicación. Algunos lo explicaron súper bien, a algunos le faltó ahí a lo mejor, explicar un poquito mejor esa parte, pero ahora ya lo sabemos, ¿ya? El tono, entonces. Los sonidos graves, recuerden, tienen frecuencias bajas. Y los sonidos agudos tienen, ¿cierto?, una frecuencia mayor. Así que así se van distinguiendo estos sonidos. Vamos a avanzar ahora en otros dos términos que tienen también, ¿cierto?, el sonido, las características del sonido, aparte, ¿cierto?, del tono o altura, que también se le llama a veces, también tenemos el timbre y también tenemos la intensidad. Vamos a hablar del timbre ahora. Les voy a explicar de qué se trata el timbre. El timbre es otra característica del sonido que es un poco enredada en un principio, así que necesito que presten alta atención. El timbre es lo que nos va a permitir, chicos, poder identificar un sonido en particular. Por ejemplo, si uno está en su casa, está en la pieza y escucha que alguien habla, generalmente uno es capaz de poder, ¿cierto?, reconocer la voz de otra persona que convive conmigo. O no sé si a alguien le ha pasado, ¿alguien tiene un gato en la casa? No.
¿Tiene Yo, gatito, pero señorita que María Yo. Jesús? no. Usted sí tiene, súper. ¿Te ha pasado que tú reconoces el maullido de tu gato diferente de otros Sí, gatos? de los dos. Sí, Sí, pues, y son de las tres. diferentes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, acá en la casa tengo 8 gatos y los puedo reconocer a la mayoría de ellos, los puedo reconocer por su timbre, es decir, por entre comillas, esa voz particular, por decirlo de alguna manera, que tiene ese maullido particular. Entonces el timbre, en términos bien sencillos, es lo que nos permite distinguir a las personas, a los objetos y a los individuos en particular, ¿ya? Porque cada uno de ellos, si bien es cierto, puede hablar en ciertas frecuencias, en cierta intensidad, en cierta amplitud, como se llama eso, ¿cierto? Los sonidos son característicos de cada emisor, ya sean vivos o, ¿cierto?, inertes, como un instrumento. De hecho, hay explicaciones que han demostrado que los bebés van buscando la forma o el timbre más estresante, más, por decirlo de alguna manera, molesto para los padres, para que lo vayan a ver cuando necesita algo. Entonces, la guagüita, por ejemplo, cuando llora, créanme que a la que más le molesta que llore es a la mamá. Porque la guagüita ha ido buscando cuál es el timbre que más le irrita a sus progenitores. Y de esa manera puede tener la atención que necesita. Asimismo, le puse al medio un platillo, porque el platillo, aunque no lo crean, también tiene escalas musicales. Pero el sonido del platillo es un sonido, ¿cierto?, súper diferente y súper característico. Entonces, si se fijan ahí, en estos casos tenemos el concepto de timbre. ¿Ya? Es lo que nos permite distinguir los sonidos, ¿ya?, de un emisor o de un instrumento. Y aunque podamos hacer, ¿cierto?, sonidos iguales, no es así. Hay timbres que nos encantan, ¿cierto? Como este, que el timbre de la escuela también lo escuchamos y inmediatamente uno lo sabe, ¿cierto? Puede estar trabajando en la tarea y de repente escucha el timbre, lo reconoce y le hace un efecto a uno, ¿cierto? Como que la mente inmediatamente se libera. Y créeme que a los profes también. Así que, súper. La idea es que el timbre, se fijan, es reconocible. El pobre Bar ahí no había hecho la tarea, así que tuvo que quedarse un ratito más. Uy. Bueno, el timbre entonces, fíjense en algo, en lo que está aquí en estas ondas que están acá presentes en la imagen. Resulta que el timbre, en realidad, es diferente el sonido, ¿cierto?, de una misma nota. Pensemos que aquí, por ejemplo, imaginémonos que están todas estas, aquí hay un montón de instrumentos, dando la misma nota musical. Imaginemos que estén dando el do. Entonces tengo el do ahí, si se fijan la onda de sonido del diapasón, del violín, del clarinete. El clarinete es como una especie como de flauta, así. El oboe también. Y la flauta, que son, si se fijan aquí, diferentes instrumentos. Algunos son de viento y otros son de cuerda. Y la idea es que todos están dando la misma nota, pero sin embargo, fíjense que la gráfica es bastante diferente. La idea es que el timbre se explica desde el punto de vista físico como un conjunto de ondas, no es uno único. Es decir, aunque yo con mi clarinete, ¿cierto?, toque el sonido do, en realidad no es una única frecuencia asociada al do que yo estoy en ese caso tocando, sino que hay varias. Estos se llaman los armónicos, ¿ya? Entonces, el armónico, por decirlo de alguna manera, o la serie armónica, es una serie de frecuencias que toca el instrumento y que lo hace particular. Entonces resulta que incluso, bueno, aquí quería preguntarle nuevamente si alguno es, entre comillas, músico o aficionado a la música, que le guste tocar algún instrumento en particular. ¿A alguien le gusta algún instrumento? O sea, el piano, pero no Yo, toco profe. piano, así que... El piano tenemos por ahí. NASA, ¿cuál es su instrumento favorito? El violín. Ay, qué bonito. Me encanta el violín también. Cuéntanos, ¿has tocado diferentes violines? Así como, ¿o tienes uno único? En 4 diferentes. ¿Y suenan iguales? No todos. No todos. A pesar de que todos son violines, usted que tiene cierto su oído muy desarrollado, como nos dice, a pesar de que sean todos violines, no suenan igual. Por ejemplo, la nota, porque también se dan las notas musicales, ¿cierto? Yo no soy para nada entendido en violín,
pero también usted puede, ¿cierto?, tocar un sonido, ¿cierto?, una nota en particular, ¿cierto? Ujú, sí se puede. Claro. Entonces, ¿por qué suena diferente? Del punto de vista más físico, es porque cada uno de estos instrumentos, a pesar de que sean el mismo instrumento incluso, cambian en el material, el tamaño, los componentes que tiene, y de esa manera, a pesar de que tengamos 4 violines, como dice aquí, ¿cierto?, la NASA que ha tocado, no todos suenan igual, porque también tienen diferentes tamaños y materiales. Entonces, por eso también hay instrumentos que son más caros. O sea, hay violines que son accesibles y otros que probablemente cuesten millones de pesos. Y es por eso, porque también tiene materiales más especiales, diferencias de tamaño, que son, ¿cierto? Cosas que van mejorando su timbre. Entonces, quiero que se fijen ahora en la siguiente imagen, ¿ya? Para que entiendan lo que es la composición o secuencia armónica. Como decía, imaginemos que NASA estuviera aquí con nosotros tocando violín y yo le digo, tócate el do. Y sale lo que está ahí en la gráfica, si tuviéramos un computador. Salió eso que está ahí, que estamos viendo a la derecha. Fíjense que hay varias ondas. A pesar de que ella tocó do, ¿ya? Se ven varias ondas acá en el computador. La idea es que dentro de esta serie de frecuencias que emite el violín, ¿ya? Que combinadas todas me da el do, ¿ya? Resulta que hay una que es la más importante, que se llama el primer armónico. El primer armónico es aquella que tiene la frecuencia más baja y es la más importante porque es la que manda, la que lleva la batuta, por decirlo de alguna manera. Y todas las que están acompañando, todo el resto de ondas que están acompañando al primer armónico son múltiplos del primer armónico. Ejemplo, si por ejemplo el do que emite la compañera es de 200 Hz, entonces ese es el primer armónico. Y el resto de las frecuencias son múltiplos de 200, es decir, hay una que es de 400 y una que es de 800. En el fondo como que hay múltiplos de ese de primer armónico que generan finalmente ese sonido tan particular de aquel violín, por ejemplo, en este caso. Entonces, quiero que se fijen acá en este gráfico, ¿ya? En el que podemos ver la serie o composición armónica de un instrumento. Imaginemos, como decíamos, que es el violín. ¿Cuál de todas estas flechitas que están acá sería el primer armónico? La de más arriba, ¿Por qué la de más arriba? no sé. ¿Alguien tiene una explicación? El compañero dice que la de más arriba. No sé si alguien opina igual o diferente, pero me gustaría también que haya una explicación. Como dice acá al ladito, fíjense que es el que tiene menor frecuencia. Entonces acá, de todas las ondas Está que se bien. ven, ¿cuál es la que tiene menor frecuencia? La primera, la de más arriba. Recordemos que la frecuencia se vincula a la longitud de onda. Entonces, algo que tiene Uf, una frecuencia más baja es porque tiene una longitud de onda más grande. Entonces acá, como dice el compañero, efectivamente, la que está más arriba, si se fijan acá, esa es el primer armónico. Es la frecuencia fundamental. Es decir, esta es la que manda, la que lleva la batuta y la que está diciendo que la compañera está tocando do. Los otros, si se fijan, son múltiplos. Por ejemplo, ese es el fundamental. El segundo armónico, fíjense que es la mitad del primer armónico o de la frecuencia fundamental. No sé si se nota acá que es la mitad del que está del fundamental. Por sí, sí se ejemplo, nota. Como que acá, hay dos. por ejemplo, la fundamental sería todo eso, ¿cierto? Ahí. Después, el segundo armónico es la mitad de eso. Y el tercer armónico será la mitad de la mitad. O sea, si se fijan, ¡ay! Y después el cuarto armónico, incluso que hay un cuarto armónico, es la mitad de la mitad, que sería como por ahí. Entonces, cada vez, si se fijan, como les decía yo, esta serie o composición armónica tiene un primer armónico que es la frecuencia más importante y las otras son múltiplos de ellas. Son cada vez más chiquititas, pero múltiplos. ¿Ya? Entonces, hay algunos sonidos, por ejemplo, como el platillo, que genera un montón de armónicos.
un montón de serie armónica, porque la composición armónica de un platillo, el platillo vibra muy fuerte, ¿cierto? Poing, y hay un montón de vibraciones intermedias y que resuenan en nuestro oído, ¿cierto? Y un buen rato incluso. Entonces la idea es que esa sería como el timbre. Es algo específico de cada una de los instrumentos o las voces, ¿cierto? O los sonidos que percibimos. Acá abajo, en lo que vemos aquí, ¿cierto? En la gráfica inferior, esta es la suma de las de arriba. Entonces, por ejemplo, acá arriba se ve como un pic, porque esta es la suma hasta este punto, ¿cierto? De los 4 armónicos aquí, sumando este, más este, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, me da esto. Después acá, si se pica, empieza a bajar, porque si bien es cierto, el armónico fundamental está bien elevado, los otros ya están más abajo. Entonces empiezan como a quitarle intensidad, porque esta superposición, como dice acá abajo, de frecuencias, ¿cierto? De los armónicos, es el sonido característico. O sea, la nota do de la compañera es la combinación de todas las que está arriba, mandada por la fundamental. Entonces así funciona el timbre. El timbre entonces, en conclusión, son varias frecuencias que emite aquel instrumento o aquella voz o aquella fuente y que tienen como pequeñas ondas que lo acompañan que son múltiplos, ¿ya? La más grande, la que más importa es el primer armónico y las otras, ¿cierto? Son múltiplos más chiquititos siempre en términos de longitud de onda, pero más grandes en términos de frecuencia del armónico primero. Y si se suma todo, es lo que uno escucha, ¿cierto? Tan característico de un sonido. Miren acá, también para que podamos entender mejor el timbre. Resulta que los músicos, a lo mejor la NASA, que también ella toca cierto violín, hablan a veces de que hay sonidos más limpios, más puros, más brillantes, más, no sé, no soy músico, así que, pero he escuchado esos términos más o menos por ahí, que son términos que ellos ocupan para, en el fondo, referirse al timbre. La verdad es que hay algunos instrumentos que tienen una serie armónica muy amplia y otros que tienen una serie armónica muy, muy sencilla. Por ejemplo, arriba, si se fijan el diapasón, imaginemos que acá todos estos instrumentos que están acá, el diapasón, el clarinete y el oboe, están tocando la misma nota musical. De nuevo, si quieren, un do. Pero fíjense que en cuál de ellos el sonido, o mejor dicho, el tono es más puro. En el diapasón. En el diapasón, exactamente. Fíjense que en el diapasón, en el fondo, se puede apreciar inmediatamente que tenemos el primer armónico clarito y como que no se ven otros armónicos. Es decir, como que no hay múltiplos de esa onda. En ese sentido, se dice que la onda alcanza un tono más puro porque no tiene como rebotes, por decirlo de alguna manera, que son estos múltiplos que decíamos hace un rato. Entre comillas, el diapasón es el sonido o el tono más puro porque no tiene una serie armónica en el fondo. Pero el clarinete y el oboe, si se fijan, tienen series armónicas mucho más amplias. De hecho, el oboe es el que más tiene en esta foto, porque vemos, ¿cierto?, como más, entre comillas, así como perturbaciones en esa onda. Entonces la idea es que el timbre, como ven, es la combinación de todas esas ondas que emite un determinado instrumento, como decíamos, referente a un mismo sonido, ¿ya? Y una misma amplitud. Así que de esa manera se trabaja, y en este caso, por ejemplo, tengo 2 ejemplos más para explicarle el timbre. En una cuerda, por ejemplo, como las del violín, el violín no usa vibración, ¿o sí? No sé en realidad. Pero voy a irme a una guitarra más fácil. Cuando uno toca la guitarra, el primer armónico, ¿cierto?, es la amplitud que le da el guitarrista cuando empieza la vibración, pero después es una onda esta que es, no sé si se acuerdan, es un tipo de ondas que no es viajera en este caso, es una onda que rebota. Entonces cuando uno hace vibrar la cuerda de la guitarra, esa onda viaja y rebota y vuelve a hacer como una interferencia, y al medio se ve como ahí, se fijan acá, un nodo, ahí. Entonces resulta que cada vez se va como achicando más, por decirlo de alguna manera. La primera es la que tiene la mayor longitud de onda y después van apareciendo como rebotes que son cada vez más chiquititos. Entonces esto sería un ejemplo también del timbre, porque hay primero
el primer armónico, que sería la primera nota que tocó el guitarrista, y después van apareciendo de esa misma, ¿cierto? Como un rebote, como ton, y van saliendo otros ruidos. En el caso también de esto, por ejemplo, que está al lado es una zampoña. En la zampoña también lo mismo. Usted, cuando sopla la zampoña, que es como una especie como de flauta, como con varios tubitos largos, si no los conocen, de diferentes tamaños, el aire adentro vibra porque uno sopla y como hay más o menos espacio, el aire se devuelve y vibra y emite un sonido atribuible a, ¿cierto?, una nota musical. Entonces el primer armónico sería el primer soplido y después ese sonido adentro del aire vuelve a rebotar, por decirlo de alguna manera, dentro del tubito. Entonces empieza a sonar como un rebote, así como... no como un sonido puro, como es el diapasón, como habíamos hace un rato. El diapasón, en cambio, uno lo toca ¡ting! Y suena casi todo el rato y casi sin armónicos, ¿cierto? Y de esa manera, se fijan ahí, tenemos el concepto de timbre, ¿ya? Así que la idea es que si usted me escucha a mí, probablemente ya usted sea capaz de reconocer mi voz después de haberme escuchado tantas clases por acá. Y resulta que si usted escucha la voz de otra persona que usted quiera, nos puede reconocer fácilmente. Y es porque a pesar de que estemos hablando con la misma intensidad, que estemos hablando en el mismo tono, cada uno de nosotros tenemos diferentes timbres, es decir, diferentes grados de, podríamos decir, armónicos. Entonces, por ejemplo, las voces de los varones en general son de un tono más grave y generalmente tienen una serie armónica mayor, como que rebota, ¿cierto?, el sonido. Cuando me escuchan hablar seguramente. En cambio hay otras voces que son más puras. Y las voces que son más puras, que tienen menos armónicos, como menos rebotes, por decirlo de alguna manera, tienen mayor valor musical, generalmente. ¿Entendieron lo que era el timbre? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguna duda, alguno por ahí que no haya entendido? Es medio enredada la cosa el timbre, pero traté de explicárselo como de todas las maneras que pude. En conclusión, así usted distingue los distintos ruidos, el timbre. Sí. ¿Ya? Bueno, nos falta hablar, ¿cierto?, de la intensidad, que es, ¿cierto?, aquello que nos convoca el día de hoy. Ujú. El día de hoy nos convoca, ¿cierto?, la intensidad sonora, porque lo que vamos a hacer, piensa un poquito que se me pegó la cuestión. Ahí sí. La intensidad, ¿ya?, es, en el fondo, cuando nosotros escuchamos algo más fuerte o más débil. Ejemplo, yo puedo estar diciendo do, ¿cierto? Pero yo puedo decir do, ¿cierto? O do. En el fondo es como la intensidad del sonido, es como el volumen, por decirlo de alguna manera, en términos bien sencillos. Es como cuando usted le da más volumen a la radio, ¿cierto? Si usted le da más volumen a la radio, en el fondo el sonido se escucha, ¿cierto?, más fuerte o más débil o más despacio. Entonces, eso es la intensidad, ¿ya? La intensidad se relaciona con desde el punto de vista físico, con la amplitud del sonido. Acá, si se fijan, en esta imagen que está acá, abajito, aparecen dos sonidos, ¿cierto?, que están representados con una curva, o mejor dicho, una onda roja y una onda de color azul. ¿Cuál de las dos ondas es más fuerte? La roja, ¿Por La qué? roja. ¿Por qué la roja? porque se va más arriba y Sí. más abajo. Eso, se va más arriba o más abajo. Eso se llama amplitud, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en clase, en las primeras clases, eso se llama la amplitud. ¿Se acuerdan la distancia que hay? Exacto. Efectivamente, la onda roja es más fuerte y la, ¿cierto?, azul es más débil en cuanto a su intensidad. Sin embargo, otra pregunta, a ver si vamos entendiendo. Son del mismo tamaño, así que ¿qué característica de sonido es la misma acá? Si tienen el mismo tamaño o la misma frecuencia. ¿Cómo? Es que acá ¿Cómo? la pregunta es, las dos ondas tienen diferente amplitud, pero tienen la misma frecuencia. Sí, ¿Se dan cuenta, cierto? sí, Ujú. sí. Ya, la pregunta es, tiene la misma frecuencia y la misma longitud de onda, todo igual, excepto la amplitud. ¿Cuál es la característica del sonido que sí comparten, que sí es igual? La de la línea. Por las líneas. Tenemos tres, el El timbre, tono. el tono y la intensidad. ¿Cuál es igual acá?
El tono. El tono, muy bien, porque tiene la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Es como que fueran dos ondas de la misma nota musical, por decirlo de alguna manera. Tienen el mismo tono, porque tienen la misma frecuencia, ¿se fijan ahí? O sea, son como la misma nota musical, solo que una está tocada más fuerte y otra más débil. Exactamente, súper, súper. Bueno, Mm. entonces, también, seguramente ustedes lo han notado, cuando uno aumenta el volumen de algo, eh, esto afecta al resto del lugar o, ¿cierto?, a las cosas que están ahí. Porque las cosas que están ahí empiezan a vibrar, empiezan a moverse incluso, empiezan a generar cierto movimiento. Y eso es porque a medida que hay mayor intensidad, también la onda transporta mayor cantidad de energía. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una radio, la pone al volumen máximo y le pone un vaso al lado, el vaso se mueve, empieza a vibrar y se mueve. Es porque se transporta energía, ¿se fijan? Entonces esa energía hace que se mueva también incluso en objetos. Incluso yendo un poco más allá, aparece ahí en su libro, aparece en la página, se lo invito para que lo lean después. En la página, deme 2 segundos. 57, aparece un episodio de Los Cazadores de Mitos. ¿Lo ubican a Los Cazadores de Mitos? Creo que sí. Los Cazadores de Mitos son un programa que sale en el Discovery Channel que en el fondo lo que hacen ellos es comprobar si cosas que se dicen en la vida cotidiana o que ven en películas son verdad o no son verdad. Y por ejemplo, ellos investigaron sobre el mito de poder romper un vidrio o una copa con un sonido. Y lo lograron. O sea, efectivamente ellos pudieron comprobar que un cantante de rock, por ejemplo, solo con su voz fue capaz de romper una copa. Entonces eso es porque se transporta energía. Se fijan ahí, y esa energía puede hacer vibrar a tal punto un objeto que se sincroniza con este objeto y se puede romper. Así que eso Pero, tiene que ver con la intensidad del sonido. Mayor intensidad, más fuerte. Y por lo tanto, mayor amplitud en términos físicos, ¿cierto? La onda tiene mayor amplitud. Sonido más bajo significa, ¿cierto?, que tiene una menor amplitud. Esto a un mismo tono, ¿cierto? A una misma longitud de onda y una misma frecuencia. Entonces la intensidad sonora es lo que hemos estado hablando un poquito en el foro y de lo que se trata fundamentalmente nuestro experimento que vamos a hacer. El sonido, que tienen diferentes cosas de nuestra vida cotidiana, como ven ahí, las hojas, si se fijan, las voces. Nosotros tenemos un umbral bastante limitado, la verdad, para escuchar, pero se mide con decibeles, ¿ya? Esa es la unidad física que mide la intensidad del sonido. Es una escala que es logarítmica, significa que si yo tengo, por ejemplo, 10 decibeles y después tengo 20, no es que el que tenga 20 tenga el doble de volumen o de intensidad que el otro, sino que tiene más veces incluso. Es una escala logarítmica, eso significa que no es lineal, sino que es como una especie de curva, así que va subiendo. Y como ven ahí, tenemos, por ejemplo, en el día a día, cuando conversamos con una persona, seguramente ahora yo estoy hablando en términos de los 65 decibeles aproximadamente. Si yo voy por la calle hay 80, si voy en el metro, ¿cierto? Los que conocen el metro, ya hay 100 decibeles. Y fíjense que aquellos sonidos que tengan más de 120 decibeles ya afectan sobre todo a un niño. O sea, ya lo dañan, ya lo perturban, ya lo incomodan. Y para un adulto es 140 aproximadamente. Si tengo más de 140 decibeles, ya es peligroso para mi salud del órgano auditivo. Podría Profe, dañarlo. ¿Sí? ahora que estamos en todo esto del sonido, mi papá me puso un audio la otra vez que era súper loco porque era como los adultos, era un pito que los adultos de mayores de 50 años no lo escuchaban. Y los adultos o los niños de 40 años para abajo, algo así, lo escuchaban. ¿Por qué será eso? Es porque a lo largo del tiempo se va generando un daño acumulado en el órgano auditivo. Ese daño genera sordera parcial o total. O sea, efectivamente, por ejemplo, los camioneros o los adultos mayores con el tiempo van perdiendo su sensibilidad del órgano auditivo. Entonces, pues, tiene sentido, porque los mayores generalmente tienen mayor desgaste. Por ejemplo, aquí en la casa, mi papá, ponte tú, que tiene 68 años, yo hablo con él y no me escucha nada. O tengo un tío que es camionero, súper sordo, y tú hablas con él y te habla muy fuerte. Por ejemplo, yo le digo, hola tío, ¿cómo estás?
hola, mi hijo, me dice súper fuerte así, oiga, tío, tranquilo, si está al lado suyo, no tiene para qué gritar. No, que no te escucho, me dice. Entonces, es porque hay un desgaste. Así que tiene razón, Íñigo. Hay sonidos que después con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de poder disfrutar. Ah, ya. ¿Ya? Y bueno, esta intensidad sonora ya se mide en decibeles, como les decía yo. Acá hay otros decibeles, esto lo saqué de su libro, de otras cosas de la vida cotidiana. Como ven ahí, ir a un concierto ya son 110 decibeles, y ya cierto, un martillo neumático, este que ocupan los viejos de la construcción cuando uno va por la calle, y esto se corrompe el pavimento, 120. Eso ya, por ejemplo, ya es peligroso para la salud. Y de hecho, eso significa que esos tipos no deberían estar trabajando en la vía pública en ese horario. Deberían estar trabajando en otro horario, en la noche, no sé, para que la gente no tenga por qué exponerse a eso. Y así, los fuegos artificiales, por ejemplo, ¿se han fijado los pobres perritos cómo la sufren? Porque ellos Sí. ya alcanzan el umbral del dolor también. Y son 130 decibeles, o sea, eso ya daña, ya duele, ya, sobre todo a los niños. Así que hay que protegerlos. Así que, eso sí, lo bueno es que la intensidad que tiene un sonido va disminuyendo cuadráticamente a medida que yo me alejo. Es decir, si yo tengo un sonido de 100 decibeles y yo me alejo en 2 metros, el sonido va a ir bajando en su intensidad, pero al cuadrado. Así que eso es bueno. Si estoy a una distancia determinada, a 100 metros, entonces escucho 100. Pero si me pongo a 50 metros, no voy a escuchar 50 decibeles, sino que voy a escuchar 25 decibeles. Va a bajar 4 veces. Si se me desplazo el triple, 9 veces. Y así. La idea es que va bajando de esa manera. Así que el sonido, ¿cierto? Como les decía yo, se mide de esa manera, y ahí entra nuestra em, investigación. Así que bueno, me queda un minutito. Voy a ser breve para terminar. Tienen que ir al Classroom, bajan, ¿cierto? Como ven ahí, ¿cierto? El documento, si es que ya no lo han hecho, vayan a verlo. Aparecen las instrucciones para que usted baje esta aplicación que yo tengo. También aparece un video de la aplicación que puse, cómo Ya la funciona, descargué. ¿ya? Si tienen Play Store, me avisan y revisamos, como Íñigo que me estaba contando ahí. Ahí después, acuérdense, la idea es que van a buscar 3 lugares de su casa frecuentes, generalmente son su pieza, el living y el patio, y van a medir cuál es la contaminación acústica. ¿Cómo lo hacen? Encienden la aplicación y esperan un minuto. Y después registran ahí los valores máximos, mínimos y promedios. Lo registran en la tabla. Lo hacen al almuerzo, a la tarde y en la noche. Y mañana en la mañana también lo hacen, porque hay una medición en la mañana.